Bienvenidos. Muchas gracias por darle play a un capítulo más de Fonorama Podcast. Hoy en día la música es verdad que atraviesa por un momento muy vivo, en el sentido de que cada día aparecen más y más proyectos que gracias a SoundCloud, YouTube, Spotify aparecen artistas emergentes que muchas veces revitalizan el panorama musical y son muy interesantes, se sienten como descubrimientos que le dan vida a nuestras playlists, al panorama en general. Pero también es verdad que en cuanto al panorama pop hay una sobreproducción que ha llevado a muchos artistas a perder su identidad, porque están más dispuestos a vender que a consagrarse como artistas, a tener una visión, ¿no? O sea, es más como de buscar vender, y por lo mismo producir sin importar nada, ni la calidad musical, que a veces se siente artificial, o pues porque está basada mucho en lo electrónico, en herramientas como softwares y cuestiones digitales. Y pues también en cuanto a su visión pues de proyecto, su visión musical, pues también muchas veces está en segundo término, y lo primero es vender. Esto hace muy complicado encontrar un artista que tenga una identidad, que si bien la hay, pero son muy pocos los casos, y cuando encontramos a uno creo que es digno de aplaudir. Y dentro de todo esto, de todo este caos, de todo este panorama que les digo es un poco más artificial, hay brillos, hay escuelas que son todo lo contrario, que se sienten más orgánicos, como es el caso de la escuela Neo Soul, que se está dando en Inglaterra, donde aparecen nombres como George Smith, Arlo Parks y otra constelación de nombres. Y allí aparecen también un grupo que me parece muy interesante. O sea, además de que el Neo Soul creo que es como de las cosas más orgánicas que se están haciendo hoy en día, y que sus artistas realmente tienen una visión. Pues dentro de todo este panorama, de todo este mini universo, digámosle, encontramos a una banda que en lo personal me ha cautivado y me ha gustado mucho lo que han hecho. Tiene 7 años en activo, y me refiero a Jungle, que justo hoy que estoy grabando esto, que es 13 de agosto de 2021, sacaron su tercer disco, que es Loving in Stereo, que de inicio habría que mencionar que su sonido no cambia mucho, pero que se siente más consagrado, que pues está retocado, mejor adornado, y en general me parece que es una producción mucho más elaborada y mejor aterrizada en cuanto a la visión que han venido presentando Josh Lloyd Watson y Tom McFarlane, que son los líderes de este grupo musical, que más que un grupo es un colectivo, y no solamente un colectivo de músicos, también un colectivo de bailarines, de coreógrafos y de artistas visuales. Y esto es otra cosa que hace muy interesante a Jungle, porque son muchos nombres los que aparecen y que rodean a este proyecto, y todos en pro de el mismo, ¿no? O sea, eso creo que también es como muy interesante, que se está dando en Inglaterra mucho también. Y hay algo que me parece interesante, porque lo leí hace no mucho y que me gustaría abordarlo más adelante, porque hasta ahora no tengo una documentación del todo, pero estoy trabajando en ello. Pero me acuerdo mucho que pues por el año de 2019, 2018, que estaba la cuestión del Brexit, de esto de separar al Reino Unido de la Unión Europea, encontré un artículo por ahí que quizá Inglaterra iba a vivir un momento social que iba a concluir en una nueva ola musical interesante, y creo que se está cumpliendo. En ese artículo mencionaba incluso que iba a haber una nueva ola del punk, que también está apareciendo en algunos casos de Inglaterra, pero me llama mucho la atención pues esto, ¿no? Que esa, digamos,
pues teoría o profecía se está cumpliendo. Y pues es verdad, o sea, el arte está influido directamente de lo político y social, y mientras en esos rubros Inglaterra, el Reino Unido en general se está pues separando, se independizó y está buscando tener un mayor protagonismo para sus propios intereses. Ahí mismo están apareciendo grupos que buscan no resaltar individualmente, sino colectivamente. Entonces eso me llama mucho la atención, me parece muy interesante, y les digo, creo que me seguiré documentando y lo abordaré más adelante, porque creo que además esto sigue en desarrollo, así que seguramente irán apareciendo más artistas que buscan no resaltar ni individualmente, ni por sus rostros, ni por las redes sociales o alguna otra cuestión, sino más bien mantener un perfil bajo y que sean conocidos por su música. Es el caso de Jungle. Como les digo, Watson y McFarlane son los líderes. Ellos prácticamente solo aparecen en las entrevistas y obviamente en las presentaciones en vivo, pero en cuanto a la promoción de su trabajo discográfico, de algún sencillo, está toda esta otra parte que es pues de coreógrafos y de bailarines y de directores, que hay que decirlo también, Josh Lloyd Watson también está inmiscuido en esto de la grabación de sus videoclips. Y en cuanto a coreografía, encontramos a Nathaniel Williams, Cici Noma y a bailarines como Che Jones y Mitty Linturi, que ha ganado protagonismo a partir de la canción de Keisio de Jungle. O sea, desde el último del disco anterior empezó a trabajar con ellos y poco a poco ha ido siendo como la protagonista en las historias que se desarrollan en los clips, en los videoclips, y es, digamos, como el rostro visible que tenemos todos de Jungle. Pero les digo, o sea, me parece interesante todo este colectivo artístico que inmiscuye Jungle, que representa Jungle. Y bueno, volviendo al tema del disco, en una entrevista para Rolling Stone, Lloyd, Watson y McFarlane comentaron que estas son las canciones más Jungle que han hecho, y que en comparación a las anteriores, a los primeros dos discos, que estos últimos, los primeros discos, resultaban ser más pequeños e introvertidos, ¿no? Y es verdad, o sea, creo que los primeros discos tenían mucho potencial, demostraban el potencial musical que ellos tenían, pero de repente sí tenía una que otra canción que de repente no era mala, porque no son malos para nada, pero que sí un poco representaba un lado más tranquilo, menos enérgico, más introvertido, como ellos le mencionan, de Jungle, y que en este último disco pues es un disco mucho más festivo, mucho más enérgico. Y pues es verdad, o sea, creo que, bueno, y también es interesante y es importante de saber que para ellos esta es la visión de Jungle. O sea, creo que Jungle es este último disco, y eso es muy bueno saberlo como público, pero también habla del trabajo que es este Loving in Stereo, que representa pues ya la consagración del sonido, y que ellos se sienten más cómodos, que se sienten más a gusto con lo que resultó. Es un disco con un estilo bien definido, si bien ellos tienen un estilo bastante definido, ¿no? O sea, Jungle creo que como les dije al principio un poco, está bien cimentado, está marcado, bien delineado lo que ellos quieren explorar, pero que se siente mucho más aterrizado en este disco. Está más consagrado, tiene neo soul, rhythm and blues, funk, que son las bases principales de su sonido, y ya aparecen unos atisbos de pop y de rock. Incluso, y me atrevería a decir que su vibra es como muy de los finales de los 60s, de los 70s, salvo una canción que es Bonnie Hill, que me recordó a los 80s, incluso con este saxofón del final, y que así como en general, como una visión, digamos, me recordó mucho al programa de Funk Train,
que si buscan en YouTube aparecen ahí videos de este. Pues era un programa de afrodescendientes en el cual pues tocaban música, ponían música y bailaban, y digamos las canciones de moda en ese momento. Y me recuerdo mucho eso, o sea, no solamente por la música y por el sonido, también por lo que representa todo eso, ¿no? O sea, que es el bailar, los bailarines ahí conviviendo y toda esa vibra. Me recuerdo mucho eso. Y se puede decir que el álbum es coherente entre canciones, que esto no significa que es monótono, y todo lo contrario, o sea, experimenta escalas, matices que van pues de un sonido más festivo a uno más meditabundo, más tierno, más amoroso, incluso sensual y cercano a veces a la balada, pero jamás deja de ser un álbum festivo, jamás pierde esa energía. Y esto también me recuerda al que les mencioné 2 capítulos anterior, que es el colectivo Salt. Me recordó mucho eso, esa vibra enérgica, esa vibra festiva, esa pasarla bien, esa divertida, fresca. Ese tipo de propuestas me recordó mucho ya este sonido. Si bien Jungle, les digo, no es nuevo, pero este sonido ya más desarrollado, más hecho, me recordó mucho esto. Y también hay que mencionarlo, hay nombres relacionados con Salt de Jungle. Por ahí se habla del productor de esta banda, que trabajó también con Salt. Y pues como les digo, Soul también es un colectivo que no se sabe mucho de ellos, entonces es posible que tal vez alguno de ellos también esté trabajando ahí, y quizás se siente esa cercanía musical que podría delatarlos un poco, pero bueno, o sea, creo que ahí se siente esa vibra. Si habría que ponerle un color al disco, le pondría yo que es púrpura, porque es algo dulce, algo melancólico, con esos coros que acompañan a las canciones. Esos coros que son a veces medio falsetes, pero pues suaves, tiernos, ¿no? Me relaciono con esto. También es amoroso, pero fuerte, contundente y despampanante, ¿no? Por eso pienso en el color púrpura. También en el color terracota, por la presencia de bongoes, esa presencia rocosa que está allí, y esa cuestión rítmica, ¿no? Entonces me hizo mucho pensar en esos 2 colores. La promoción del disco empezó con Keep Moving, que pues fue el primer sencillo, y creo que realmente define al disco, ¿no? O sea, creo que el mantente de movimiento, o sea, es como muy festivo, muy de bailar, y toda la canción es prácticamente bailar, o sea, de verdad. Pues se agradece mucho también que pues para estos días en los que pues ocurre muy poco, ¿no? O que se sienten como días muy monótonos, aparezcan propuestas musicales que alimenten estos días, que nutran ese espíritu de fiesta, y ellos lo hacen muy bien. O sea, Keep Moving es un buen primer sencillo, porque representa lo que es el disco en general, lo que es el proyecto en general. Y pues les digo, tiene el sonido rhythm and blues, funk, soul, pop, rock. Es un álbum pues colorido, en ritmos, y ellos mismos también mencionan que se atrevieron a experimentar cosas nuevas, y que por lo mismo sienten que llegaron al punto que querían llegar. O sea, que se atrevieron a experimentar, ¿no? Y que consagraron cosas, ¿no? que tenían ahí. Incluso por allí leí que tenían cerca de 400 beats y mezclas y todo. Entonces, cuando las conjuntaron, pues fueron ahí armando las maquetas y maquilaron todo esto, y el resultado es muy bueno. Creo que logran algo con mucha contundencia y una producción increíble. O sea, de verdad, algo que también hay que aplaudir es que ellos siguen siendo de esta estirpe instrumental, que como también les mencioné al principio, pues hoy en día la música es más artificial a veces, por toda esta facilidad que te da las herramientas pues electrónicas y digitales y de computadora, pero ellos se mantienen en esta línea, y eso es también algo muy interesante, muy lindo, muy pues especial. Y pues obviamente también tiene mucho que ver pues con el sonido que experimente, con el sonido que ellos buscan en sus discos.
Pero en los otros trabajos, en los primeros dos, sí habían incluido por allí algún elemento electrónico, sintetizadores, y en este no, o sea, en este obviamente sí se apoyaron de herramientas de este tipo, pero se siente absolutamente orgánico, absolutamente instrumental. Y haber logrado todo esto, consagrar toda esta energía, consagrar todo este proyecto así, creo que es de aplaudir. Ojalá de verdad se atrevan o se animen a escuchar lo que es Jungle, no solamente este último disco, todo lo que representa el proyecto en su material discográfico, y también a ver lo que han hecho en sus videoclips. Y pues más allá de Keisio, que es como el single más destacado de ellos, más recordado, más querido por muchos, me atrevo a decir que Jungle es vida. O sea, es vida porque es baile, es energía, es fiesta, pero también es vida por lo que representa como proyecto para la música, que como les comenté, todo este contexto que hay hoy en día es muy difícil de encontrar, es excepcional encontrarlos. Y si bien tampoco esto es como una crítica, o sea, porque también está muy bien disfrutar de ese tipo de música, pero encontrar este tipo de proyectos y este tipo de visiones, pues representa mucho, creo, y habla mucho de ellos, habla mucho de lo que representa pues la música para los que son como pues más orgánica y más de esta nostalgia de los 60, 70 y 80 en la que el sintetizador, apenas empezaba, ¿no? En los 80 con Michael Jackson y todos los artistas que empezaban a usarlo en el pop. Y pues es muy nutritivo escuchar de repente este tipo de propuestas. Y pues ojalá se atrevan, se animen y les cautive igual que a mí, porque a mí me cautiva este proyecto, esta banda. Son de mis bandas favoritas hoy en día, de mis colectivos favoritos hoy en día. Y pues nada, creo que es lo principal, la invitación a que la escuchen. Ojalá lo compartan. Y pues muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos hasta la próxima.